dicha, qué gusto verlos, qué gusto encontrarlos. Y continuando con esto tan hermoso, ¿verdad? Que son los dogmas de nuestra madre, ¿verdad? El dogma que les voy a hablar yo es María siempre virgen o la virginidad perpetua. Lo conocemos como cualquiera de los dos nombres, lo podemos escuchar. Entonces, María siempre virgen o la virginidad perpetua. Ese es el que vamos a comentar hoy. Pero antes, vamos a ver si se acuerdan lo que les dijo Tati la semana pasada. A ver, rapidito, ¿qué es un dogma? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es un dogma? Una profesión de fe, algo así es, creo. Casi me olvidó. Es Son una verdad verdades, absoluta y verdades. firme. No, eso es de fe, sí. No, sí, una profesión de fe. Exactamente, exactamente. Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien, si estudiaron, las felicito, las Sí, sí. felicito. Ok, entonces cuando decimos la palabra dogma, no es algo como que se nos impone algo que nos digan, bueno, tienen que creerlo y ¿por qué es así? Porque nosotros decimos, no, ¿verdad? No. El dogma no es una imposición, sino es una verdad de fe, es una verdad de fe. ¿Y de dónde nace esa verdad de fe? Nace de la correcta interpretación de la escritura. Es decir, que es algo que nosotros creemos como cierto porque tiene un fundamento bíblico y un fundamento teológico. Entonces, eso es un dogma, es una verdad de fe. A, a raíz de la correcta interpretación de las escrituras, ¿verdad? Por tener un fundamento bíblico y teológico. De eso nos hablaba un poquito Tati la semana pasada, ¿verdad? Entonces, un dogma, este, no es que nosotros vamos a tratar de entenderlo a toda profundidad, porque esos son misterios que no nos corresponde tal vez del todo entender esa profundidad, sino tenemos que vivirla. Entonces, no es tratar de entender eso, sino involucrarnos nosotros, adentrarnos en esa profundidad, en ese dogma, en ese misterio que es de Dios. Este, porque si estamos hablando de María, tenemos que hablar, por supuesto, de Dios, que de ahí viene ella, ¿verdad? Entonces, es más que todo, antes de comprenderlo, es adentrarnos y vivir ese, ese dogma, vivir ese misterio. ¿Y cómo lo hacemos? Como les decía, con lo que es la palabra dogma, ¿verdad? A través de ese fundamento bíblico y teológico, con el acompañamiento que nos da la Madre Iglesia. Este, de esa forma es que nosotros podemos vivir y adentrarnos en ese dogma. No es algo que se inventó, algo que uno diga, es que lo inventaron los papas, lo inventó la iglesia hace mucho tiempo, hace años o hace siglos, ¿verdad? No es algo que viene de la inspiración del Espíritu Santo. No es algo que se le ocurrió a un papá, así hagámoslo así. No, no, no. Eso es inspiración del Espíritu Santo. Entonces nosotros ya lo tomamos como parte nuestra, como parte de nuestra iglesia. Ahí ustedes están viendo un extracto, pero así una parte chiquitita, chiquitita, de la exhortación del culto a María o Marialis Culto, que nos dice, la Virgen María, en la Virgen María, todo es referido a Cristo y todo depende de Él. En vistas a Él, Dios Padre la eligió desde toda la eternidad como Madre toda santa. Y ahí les puse solo ese pedacito, pero más adelante en la misma exhortación nos dice, ahí mismo como Madre toda santa, y la adornó con dones del Espíritu Santo
que no fueron concedidos a ningún otro, a ninguna otra criatura. Entonces, estos dogmas que estamos viendo, este, es algo tan precioso y tan bello, ¿verdad? Que nos muestra la grandeza de nuestra madre, la grandeza de María y lo que significa ella para Dios, tanto que nos la regala a nosotros también como madre. La semana pasada Tati nos hablaba de María, Madre de Dios, ¿verdad? Entonces, de si es Madre de Dios, Madre de Jesús, es Madre nuestra también. Entonces, Oh, es tan bello todo esto voy. que Dios lo quiere compartir con nosotros y la pone a ella ahí en ese lugar privilegiado, siendo esa escogida para que nosotros podamos acercarnos cada vez más a Cristo. Muy bien. Vamos a ir. Vamos a entrar ahora sí. María siempre virgen. Este dogma de María siempre virgen fue proclamado en el año 553 después de Cristo, en el Concilio de Constantinopla. Y luego ya lo ratifica el Papa Pablo IV en el año 1555 en el Concilio de Trento. Ahí se ratifica, ahí se ratifica, o sea, vean la cantidad de años que pasó, ¿verdad? Fue en el 553 y en el 1500, o sea, 1000 años después, se ratifica este dogma. Este dogma tiene una conexión muy bonita con un texto bíblico que vamos a leerlo. Si alguna me puede buscar Isaías 55 del 8 al 9. Isaías 55 del 8 al 9. Me avisa si alguien lo tiene ahí para que no me haga el favor de leer. Isaías 55 del 8 al 9. María es modelo de virgen, específicamente hablando de este dogma de la virginidad perpetua. María es modelo de virgen, pero también es modelo de madre, como lo vimos la semana anterior con Tati, ¿verdad? Y esto como que no calza, ¿verdad? Una madre que sea virgen, no nos calza para nosotros ahora en nuestro tiempo y para lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Pero como les decía, Dios desde el inicio tuvo un plan perfecto para escogerla específicamente a ella como madre de su Hijo Jesucristo. Entonces, es algo que a nosotros nos parece naturalmente incompatible, la maternidad y la virginidad al mismo tiempo, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Ya todos lo sabemos, para Dios no hay nada imposible. Y esto lo ratifica este texto bíblico. Si alguno lo tiene, si me hace el favor de leer. Yo lo tengo. Adelante, doña Blanca. Dice, pues sus proyectos no son los míos y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice Yahvé. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿por qué a nosotros nos cuesta entender un poquito esto de que ella fue madre y fue virgen al mismo tiempo? Simplemente porque somos seres humanos y no lo vivimos, ¿verdad? Ahora
Ahorita sería imposible, ¿verdad? Pero para Dios todo es posible. Nuestros pensamientos no son como los de Dios, ¿verdad? Él tiene pensamientos muy superiores a los nuestros, sus planes son muy superiores, como decía en ese texto bíblico. Entonces, por eso no lo podemos ver de la misma manera que él lo ve. Para él sí era posible que una mujer fuera madre y fuera virgen al mismo tiempo, porque ya venía en este plan establecido por él, en escoger a esa persona para traer al mundo a su hijo. Si nos parece hermoso el gesto de María de ofrecerse al Señor, aún lo es mayor el de Dios, de mirar a esta sierva con tanto agrado. Si María pudo decir que sí y entregarse y decir sí al plan de Dios, todavía es mucho más grande el que Dios pudiera fijar sus ojos en ella, que la escogiera a ella. Él es todopoderoso, ¿verdad? Y Él hace sus maravillas. Y aún hoy, Él sigue haciendo maravillas y obras a través de la intercesión de María. Así como en su momento la escogió para ser la madre de su hijo y, y ella fue parte de esa vida, fue parte de la crianza de él. También la escoge hoy para que sea parte de nuestra vida. Y ella sigue intercediendo por nosotros, sigue intercediendo por nosotros. Entonces, esa relación es lo que hace que nosotros también podamos confirmar cada vez más que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Si pudo utilizar a María como ese instrumento para traer al Salvador del mundo, hoy la utiliza como un instrumento de intercesión a la que le damos nuestras peticiones y ella las acerca a Dios, se las lleva a Jesús. ¿Cómo entonces no vamos a entender que ella fue virgen antes, durante y después del parto? Esa es una relación muy estrecha de María con Dios. Entonces, siendo esa relación tan hermosa, tan estrecha, no nos queda más que aceptar que definitivamente es el poder de Dios y el plan de Él el que nosotros hoy podamos estar aquí recibiendo esta enseñanza, de que podamos estar escuchando y acercándonos más a lo que es el misterio de nuestra Madre María. ¿Por qué decimos que virgen antes del parto? ¿Qué nos lo asegura? Puede decir alguien, se puede hacer la pregunta, ¿qué nos asegura que verdad era virgen antes del parto y todo? Lo hemos escuchado, algunas veces con los hermanos separados y todo, ¿verdad? Pero para eso está uno de los fundamentos también de nuestra Madre Iglesia, que es el fundamento de la tradición, la parte histórica, lo que a través del tiempo hemos venido escuchando de nuestros antepasados. Entonces, viendo un poco de esa historia y de esa tradición del pueblo de Israel, nos lleva a pensar en María cuando era niña, en María cuando era niña. Y más o menos, según dicen la literatura, ¿verdad? Y los que han estudiado más a profundidad sobre la Virgen, a los 3 años, más o menos, o sea, casi que una bebita, María hace un voto de virginidad para unirse a Dios, para unirse al Señor. Y a nosotros puede ser un poco extraño, ¿verdad? Que pensemos, o sea, a los 3 años es una bebé, con costo hablan, hay que ayudarles, se les está enseñando a hacer las cosas, ¿verdad? Pero como les decía anteriormente, el
poder de Dios es poderoso y para Él no hay nada imposible y sus pensamientos no son los nuestros. Entonces se dice, según la tradición, que más o menos a los 3 años, María hace su voto de virginidad para unirse a Dios. Hace ese voto. Em, Eso ustedes lo pueden profundizar ahí un poquito más, ¿verdad? Hay un libro muy hermoso que nos habla sobre María, que se llama Meditaciones sobre la Santísima Virgen María de San Ildefonso Rodríguez. Se los voy a repetir por si lo quieren anotar y buscarlo. Meditaciones sobre la Santísima Virgen María de San Ildefonso Rodríguez. Y voy a leerles un pedacito de una meditación que viene en ese libro para que ustedes escuchen qué belleza. Dice, contempla la escena como mejor te la puedas imaginar. María en el templo, delante de Dios y del cielo entero, que admira atónico este espectáculo. Los ángeles no saben qué va a ocurrir, pero adivinan algo grande cuando Dios se detiene a mirar y a contemplar a aquella niña. Y de repente, la niña pequeñita abre sus labios, expresión de su corazón, y pronuncia su voto de virginidad al Señor. Qué maravilla la de este voto de María. ¿Qué harían los ángeles? ¿Qué cánticos entonarían en honor a aquella bendita niña? ¿Y Dios? ¿Qué haría Dios al escuchar el voto? Todo lo que pienses es nada para comprender las gracias que el Señor derramaría sobre la Santísima Virgen en este instante. Bueno, vean qué belleza. Es como que si nos hubiera trasladado a ese momento donde estaba ahí. Imagínense una niña, una bebita prácticamente de 3 añitos pronunciando un voto de virginidad perpetua a Dios. Ahora, como les repito, mm, Gaby, perdón, sí, doña Ceci, esa meditación de la Virgen es de Alfonso, ¿qué? Si me hace el favor. San Ildefonso Rodríguez, Muchísimas gracias. con mucho gusto. A nosotros nos cuesta ahora ver o imaginarnos una bebita de 3 años haciendo un voto de virginidad, ¿verdad? Pero ella fue escogida desde su concepción, que eso más adelante mis compañeras lo van a comentar, ¿verdad? Desde su concepción, desde que María inicia su vida en el vientre de su madre, ahí inicia, porque ella fue escogida desde ese momento para llegar hasta lo que tenemos hoy y lo que conocemos hoy sobre ella. Entonces, no se nos tiene que hacer extraño de que una niña tan pequeña pudiera hablar y pudiera expresar ese deseo, porque ya Dios la venía preparando, tal vez ella sin darse cuenta, pero Dios ya la venía preparando desde el momento de su concepción. Entonces, María toda su vida ha estado dispuesta, por decirlo así, a la voluntad de Dios y se ha entregado a las manos de Dios. Vea lo que nos dice, desde los 3 años aproximadamente, ella entrega su vida a Dios, se quiere entregar a Él completamente para agradarle. Y Dios, que es infinito amor, ¿verdad? Infinita misericordia, con mucha más razón ya la había escogido, entonces se agrada precisamente en todos esos actos que ella realiza, aun siendo tan pequeñita. Recordemos que en Génesis se nos expone el propósito de Dios
de que la descendencia de la mujer será quien aplaste la cabeza al enemigo, haciendo, ¿verdad? Esa alusión, ese llamado, ¿verdad? A que va a llegar una mujer que dará luz a un hombre que vencerá el mal. Entonces, aquí podemos hablar un poquito que desde ese momento, desde el Génesis, ya había una predestinación, así se le llama en el lenguaje teológico, ¿verdad? Cuando se habla sobre María, sobre diferentes partes de lo que es la palabra, ya desde ese momento hay una predestinación que nos dice el plan que tiene Dios, ¿verdad? Ese plan divino, ese plan de salvación. Y hay un documento del Papa Pío IX que se llama Bula de Dios Inefable, donde ahí se nos expresa el dogma de la Inmaculada Concepción. Como les digo, no me voy a adelantar ni voy a quemarle mucho el rollo a creo que es a Mile la que le toca, si no me equivoco. Pero es que esta parte sí va muy ligada. La virginidad antes del parto va muy ligada con esta parte. Y dice el Papa Pío IX, eligió y señaló Dios desde el principio y antes de los tiempos para que su unigénito hijo de una madre en el cual él se encarnaría y de la cual después, en la dichosa plenitud de los tiempos, nacería. Y en tal grado la amó por encima de todas las criaturas, que solo en ella se comprobó singularísima benevolencia. Entonces, lo que les decía, no podemos ni siquiera imaginarnos un poquito de cómo son los pensamientos de Dios. O sea, sabemos de Él, conocemos un poquito de las escrituras, sabemos de su amor, de su misericordia, pero es que no nos acercamos ni la mínima parte para entender todo lo que Él puede y lo que Él quiere hacer y lo que hizo con nuestra madre, con la Virgen María. Entonces, esa benevolencia de Dios lleva a este punto, a que desde niña hasta a que desde el momento de su concepción, María viniera preparándose para ese momento de la plenitud de los tiempos, para ese momento en que Jesús llega a este mundo a través de ella. Ahora, imagínense, una niña, ¿verdad? Una niña va creciendo, va desarrollándose como un ser humano normal, ¿verdad? Pero con ese toque especial de Dios, con ese toque especial, ¿verdad? Entonces, pudieron haber críticas, pudieron haber burlas, pudo haber sufrido también, ¿verdad? Porque era un ser humano como nosotros. Pero ¿qué sostiene a María? ¿Qué sostiene aún siendo niña? Precisamente sola la gracia de Dios, la gracia de Dios, esa entrega de ella desde muy pequeñita al saber que Dios la amaba y que estaba con ella. Entonces, uno puede imaginarse ahora una niña de 5 años, de 8, de 10 años, o ya adolescente, todo lo que pasa hoy en día, en burlas, el bullying, todo eso, ¿verdad? Ahora imagínense en alguien como María, que ella se destacaba, desde muy pequeña se destacaba y se diferenciaba de todas las demás mujeres, porque Dios ya sí lo tenía, predestinado. Entonces, sabemos que Dios tuvo ese agrado especial por María. Y a través de ese agrado y de esa compañía que Dios le fue dando,
en ese desarrollo de ella, le fue ayudando para que ella pudiera mantener ese voto de pureza y esa entrega de alma, ¿verdad? Esa entrega fiel a Dios, esa unión con Dios, ¿verdad? El de confiar en Él y de entregarse a Él. Entonces, sabiendo desde muy pequeña ese deseo de mantenerse pura, de mantenerse virgen para entregar su vida a Dios, Dios le concede precisamente eso mismo para, para traer al mundo a su hijo. Mantener intacta esa pureza, mantener ese deseo virginal que tenía ella de no entregarse a un hombre, sino entregar su corazón completamente a Dios, aún así, estando embarazada, teniendo al Hijo de Dios en su vientre. Entonces Dios respeta esa parte y ve la entrega de ella, ve el amor que tenía ella por Dios. Entonces, Él toma todo eso y lo mantiene intacto. Dios lo toma y lo mantiene intacto. Ok, aquí hay una parte, un texto muy bonito que me encontré que quiero compartírselos. Donde nos dice, sabiendo el deseo de María de mantenerse virgen, Dios no iba a hacer menos que permitir que su unión matrimonial fuera también con un hombre que, conociendo ese mismo propósito de la redención y del valor insustituible de María, velara por custodiar ese voto, o sea, velara por custodiar la virginidad de María, aún estando casados. Y con ello, ser como el velo que en el Antiguo Testamento cubría el arca de la alianza. Pues ahora San José es el nuevo velo para que la nueva arca de la alianza, o sea, María, como le conocemos a ella, ¿verdad? José va a ser ese velo que lo cubre, ese velo que protege esa arca, que la acoge a pesar de las dificultades y lo que podían pasar en ese momento, ¿verdad? Era un momento de la historia muy diferente a hoy. Entonces, San José también por su profunda fe toma ese papel de ser ese velo que cubre esa nueva arca. Entonces, por lo tanto, es visible que el primero que se ofrece en virginidad y pureza a Dios por medio de María es el mismo San José. Vean qué hermoso. No estamos hablando solo de que sí, de que como mujeres, de que desde niñas que inculcarles, que mantener esa pureza y todo, sino que a través de eso, siendo esposo de María, el primero que ofrece esa pureza es el mismo San José, al mantenerse casto, aún estando al lado de María. Entonces es hermoso, esa parte a mí me encantó, porque siempre vemos la parte y resaltamos solo la parte de la virginidad de ella, ¿verdad? Pero a través de eso y a través de esa intercesión que ella realiza con nosotros, también hoy en día ofrecer a los muchachos esta idea de que sí se puede mantener en castidad, de que sí se puede mantener la virginidad. Lo hizo San José siendo su esposo. Hoy en día también lo pueden hacer los muchachos, que están jovencitos, los que van creciendo, incluso los adultos que ya han vivido algún proceso de esa entrega.
de su virginidad, de su castidad a Dios. Entonces vean qué belleza. Ahora, dice, dentro de la historia de la salvación, encontramos también desde 8 siglos antes de la aparición en escena de María, el aviso de su misión. Esto es lo que dijo el profeta Isaías. En el, para ver, esto lo dijo en el profeta Isaías. Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener a un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Eso lo conocemos, que fue lo que nos dijo el profeta Isaías. Entonces, pero eso fue, imagínense, 8 siglos antes, ¿verdad? 8 siglos antes. Entonces, vean cómo ya Dios va trayendo esto del el plan de salvación nuestro. Él lo va encaminando a través de la figura de María y específicamente como ya él viene planteando y viene acomodando todo, incluso cada personaje que va entrando en la vida de María, como José, para mantener esta virginidad. Muy bien, vamos a pasar. ¿Alguna duda al respecto de esta parte? ¿Duda, comentario? No, 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 todo bien. Todo bien, está bien. Todo bien. Bueno, vamos con el siguiente. Virgen durante el parto. Virgen durante el parto. Ok, entonces dice, aquí, aquí durante el parto, nosotros vemos las películas en Semana Santa y vemos, cuando se nos habla sobre la Virgen, el nacimiento de Jesús y todo, siempre se representa el momento del parto como un parto normal, ¿verdad? Como lo tenemos hoy, cualquiera de nosotras, las que ya somos mamás, ¿verdad? Lo representan como un parto normal, incluso con dolor, ¿verdad? Lo podemos ver en las representaciones de las películas y todo, donde se enseñan a María sudando y gritando y de todo, ¿verdad? Pero si María, desde muy pequeña, como lo vimos hace un ratito, fue escogida, fue privilegiada por Dios, el parto no podía ser igual al parto de todas las otras mujeres, al parto al igual que lo tuvimos nosotras, ¿verdad? No podía ser igual, porque ya esto venía con, con un grado mucho más grande de lo que es la bendición de poder dar a luz, ¿verdad? Entonces ya esto significaba algo mucho más grande. El que iba a nacer era el Hijo de Dios. Entonces no podía ser un parto normal. ¿Por qué? Porque si fuese un parto normal, entonces ahí se quiebra, ¿verdad? La virginidad de María al dar a luz. Entonces, virgen durante el parto. Para aclarar un poquito esto y para entender un poquito esto, también, como les decimos, recurrimos parte a lo que es la historia, la tradición de la iglesia. Y gracias a Dios que tenemos dentro de nuestra iglesia muchos santos, muchos místicos, padres de la iglesia que nos han dejado muchos textos con muchas revelaciones que el Espíritu Santo les dio. Y tenemos a una muy especial que es Ana Catalina Emmerich. Ana Catalina Emmerich, que ella tiene
visiones que son aprobadas por la iglesia, tiene visiones aprobadas por la iglesia de diferentes momentos de la vida de Jesús. Y uno de esos momentos fue que ella tuvo la misión del momento del nacimiento de Jesús, del momento del parto. Em, Vamos a ver, les voy a leer un extracto de lo que nos dice Ana Catalina Emmerich de ese momento. Dentro de las revelaciones místicas de ella, cuenta que en esa noche santa estaba María, rodeada de una luz tan deslumbrante que ya no dejaba ver las lámparas encendidas por José. Ujú. Y llegada la medianoche, vi a la Virgen arrebatada en éxtasis, Así yo lo vi. suspendida en el aire, con sus manos cruzadas sobre el pecho. Había una estela luminosa desde María hasta el cielo. Aparecieron 6 coros de ángeles celestiales y ella oraba y bajaba las miradas sobre su Dios. Ahora el niño estaba acostado en el suelo delante de María, sobre una alfombrita, todo brillante, y entonces ella lo cubrió con un paño, sin tocarlo y sin tomarlo aún en sus brazos. Luego vi que él se movía y le oí llorar. Fue cuando ella lo tomó, lo envolvió, lo tuvo en sus brazos y se cubrieron bajo su amplio velo, donde donde creo que le dio el pecho. Vean qué belleza, ¿verdad? Esto fue la visión que tuvo Ana Catalina Emmerich. Eso fue lo que Dios le permitió a ella ver de ese momento del nacimiento de Jesús, de ese momento del parto. Entonces vea que dicen que María estaba rodeada de luz, ¿verdad? Estaba rodeada de luz y suspendida en el aire, o sea, como si estuviese levitando, ¿verdad? Estaba suspendida en el aire. Simplemente de un momento a otro, mientras cantaban los ángeles, ¿verdad? Y ella, muy importante lo que dice aquí, ella oraba en ese momento. Y mientras ella oraba, fue cuando simplemente apareció en el suelo, acostado, delante de ella, dice, el niño Jesús. Y uno dice, ay, suena como muy de Hollywood, ¿verdad? Como muy de película. Pero como les decía antes, desde el inicio, no nos imaginamos el poder de Dios en cuanto a la vida de María. Todo lo que Él pudo actuar en ella para poder traer a su hijo con nosotros. Entonces, ¿por qué es virgen durante el parto? Simplemente por la gracia de Dios. No, no nació de la forma natural como lo conocemos nosotros, no le hicieron cesárea como a veces puede pasar, ¿verdad? Simplemente fue el amor infinito de Dios y su poder. Simplemente ese niño salió de ese vientre por un milagro de Dios, manteniendo la virginidad de María, manteniendo esa virginidad que ella había ofrecido a él. Si él la quiso mantener así, incluso siendo desposada por José, ¿verdad? Tenía que mantenerla también pura desde ese momento para, para atraer a su hijo. La teología nos explica que la madre
no concibió sin perjuicio de integridad virginal por un milagro de Dios. No podía perder esa integridad al dar a luz, pues no es solo suyo, pues también es hijo de Dios. Tenía que nacer de esta forma, no nacer como un parto normal, porque era el hijo de Dios. Se utiliza un ser humano escogido, bendecido sobre todas las criaturas, ¿verdad? A María, pero el Hijo de Dios no podía nacer de una forma normal, por ser el Hijo de Dios. Un pensamiento del Tratado de Mariología nos pone un ejemplo. Así como la luz del sol baña el cristal sin romperlo y no lo daña, ni cuando penetra, ni cuando sale, así el Verbo de Dios en la virginal morada del claustro del vientre de María no le daña cuando es concebido ni cuando sale de ella. Esto se basa también en una de las características de un cuerpo glorioso. Y a esto dentro de la teología se le llama agilidad. Agilidad, que puede penetrar espacios físicos sin dañar la materia que tiene enfrente, como también ocurrió en la resurrección de Cristo. Cuando entra Jesús, recordemos ese episodio, acabamos de ver en este tiempo de Pascua que todavía estamos viviendo, cuando Jesús entra al aposento donde están los discípulos. Se dice que simplemente entró, o sea, que él atravesó al muro, atravesó la puerta, no tocó, no le abrieron la puerta, simplemente atravesó y llegó donde estaban los discípulos. De esa misma forma, sale Jesús del vientre de María, a través de eso que se le llama en teología la agilidad, de poder traspasar esos espacios físicos. Todo gracias a, definitivamente, el poder y la gracia de Dios. No hay otra cosa. ¿Nos puede costar entenderlo? Sí. Que a los hermanos separados les puede costar entenderlo muchísimo más, sí, porque no tienen esta parte de la tradición, no tienen este acompañamiento de lo que es la historia de la iglesia, donde se nos cuenta esto. Ellos no creen en esa revelación que el Espíritu Santo hace a los santos, a los místicos, a los padres de la iglesia. Entonces se les hace más difícil de entender esto. Y si a nosotros nos cuesta entenderlo también, hay que pedirle a Dios para que nos ayude para aceptar, porque no hay milagro más grande que este misterio de lo que es la Virgen María en lo que es la historia de la salvación. Entonces, vamos recapitulando un poquito. María, virgen antes del parto, porque desde niña, desde el momento de su concepción, fue escogida por Dios con esa gracia, esa bendición especial para traer al Hijo de Dios, mantenerse pura y virgen hasta ese momento, aún siendo desposada, aún casándose con un hombre, hace que a través de ese mismo ejemplo, José también quiera acogerse a esa pureza, a esa castidad que ella mantenía. Durante el parto, Dios ratifica esa promesa y ese compromiso que recibió de ella de entregarse a Dios en virginidad, y Dios lo compensa manteniendo esa virginidad no con un parto normal, natural como el que tenemos hoy, sino con ese momento especial que nos narraba Ana Catalina Emmerich, del nacimiento, de ese lleno de luz, con los coros de los ángeles. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo desde que leí eso, desde que supe todo eso, cada vez que lo leo y lo escucho, a mí se me eriza la piel de solo imaginarlo, lo bello que pudo haber sido ese momento.
em, y mantener así, aún en el parto, la virginidad. También por la parte en que era el Hijo de Dios el que iba a nacer, entonces debía nacer también en pureza, debía nacer este, con esa limpieza de cuerpo, de alma y de todo, ¿verdad? Entonces, virgen durante el parto. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? No me diga que se durmieron, que aquí no los No, puedo. Gaby, aquí estamos. Ah, bueno, ah, bueno. Muy clarito. Gaby, aquí estamos escuchando, tranquila. Ah, bueno, ah, bueno, sí. Si tienen duda ahí pueden preguntar, no hay problema. Es que todo está clarititititititico, vieras. Qué dicha, qué dicha. Bueno, vamos a continuar. Virgen después del parto. Virgen después del parto. Era de conocimiento público, ¿verdad? Que en la casa de José el carpintero no había más que un hijo, solamente Jesús, ¿verdad? Solamente Jesús. Las narraciones de evangélicas, ¿verdad? No nos hablan de ningún otro hijo de María. Ustedes pueden revisar a todos los evangelistas cuando se habla de Jesús, cuando se habla de los momentos con su madre, con José, ¿verdad? Con su padre terrenal, y solamente menciona a Jesús. En ningún momento se menciona a otro hijo, en ningún momento. Ahí ya viene esa parte de lo que siempre nos sacan los hermanos separados, del momento en que dice, ahí está afuera tu madre y tus hermanos, ¿verdad? Pero eso ya sabemos, ¿verdad? Y si alguno no lo sabía, ya sabemos que al referirse a hermanos, ellos, al decir la palabra hermanos, se refería a parientes, no necesario un hermano, ¿verdad? Así de sangre, podía haber sido un primo, podía primo segundo, primo tercero, lo que fuese, em, pero no necesariamente un hermano, o sea, pariente podía ser, este, pero no hermano así de sangre. Entonces, no hay nada que nos confirme en los evangelios en que María, y no se dice absolutamente nada de que María tuvo más hijos, ni que Jesús tuvo más hermanos, ¿verdad? En Mateo, en Mateo, en el capítulo 1, en los primeros versículos, capítulo 1, los versículos del 1 al 16, si no me equivoco, más o menos, es donde nosotros encontramos en la genealogía de Jesús, no sé si recuerdan, ¿verdad? Donde viene así como toda la lista de todos los que fueron los antepasados, ¿verdad? Em, y en ella se describe claramente, ¿verdad? Cuando alguno tuvo más de un hijo. Entonces creo que si no me equivoco, déjenme revisar aquí. En el versículo 2 se dice, Abraham fue padre de Judá y sus hermanos, ¿verdad? Luego en el versículo 11 dice, Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos, ¿verdad? Entonces ahí siempre se menciona en esa parte que se le llama la genealogía, ¿verdad? Los antepasados de Jesús, ahí se va mencionando de dónde viene, ¿verdad? Y quiénes fueron los padres, ¿verdad? Y de dónde vienen y si tuvieron más hermanos. Pero en el versículo 16, nos dice, Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo.
No dice Jesús y sus hermanos, ¿verdad? Nada más dice del que nació Jesús llamado Cristo. Entonces ahí podemos ya tener una referencia, de darnos cuenta si Jesús tuvo más hermanos o no. Eso es como ahora que andamos buscando información de alguna persona o algo y nos metemos a la página del registro, ¿verdad? Al padrón, al tribunal de elecciones, ¿verdad? Uno se mete a la página del tribunal, uno pone el nombre y ahí le sale hijo de tal, padre tal, madre tal, ¿verdad? Hermanos y ahí le sale todo, ¿verdad? Solo que nosotros lo tenemos en la Biblia, lo tenemos ahí por escrito. Es todo eso, ¿verdad? Esa genealogía ahí viene descrita, entonces ahí es donde nos damos cuenta de que Jesús no tuvo más hermanos, ¿verdad? Entonces, se mantuvo María virgen después del parto y José también guardando su castidad, ¿verdad? Jesús, al morir, no teniendo hermanos de sangre, ¿a quién encomendar a su madre? ¿Qué fue lo que hizo? ¿A quién le encomendó el cuidado de María? A Juan, Juan. Al discípulo amado, ¿verdad? Al discípulo amado. En ese momento, ¿verdad? Hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo, ¿verdad? ¿Y por qué? Y si hubiera tenido más hermanos, de ahí estuvieran, ¿verdad? O alguien se hubiera llamado a María por otro lado para que no anduviera ahí detrás de Jesús en todo ese camino del Calvario y sufriendo y todo. No hubo más hijos, no hubo más hijos. María se mantuvo virgen después del parto. Ella se mantuvo virgen. ¿Por qué? Porque ella desde pequeñita ofreció esa pureza a Dios. Entonces, voy a leerles aquí unas razones teológicas. Esto lo encontramos en los documentos de la iglesia. Razones teológicas. ¿Por qué María fue virgen aún después del parto? Porque si no, sería ofensivo a la perfección de Cristo. Porque si no, sería ofensivo a la perfección de Cristo, que tiene naturaleza divina y era hijo unigénito del Padre. Y convenía que también fuera hijo unigénito de la madre. Esa es una de las razones. Entonces, ¿por qué? Porque convenía. Esto lo menciona mucho eh, ay, se me acaba de ir el nombre. Ahí me disculpan. Uno de los padres de la iglesia. Este, esa parte, esa palabra, convenía, esa parte de conveniencia, esa se utiliza mucho, sí, para ratificar estas cuestiones que tal vez nosotros no las entendemos o no las podemos explicar, naturalmente, o que nuestra mente humana no las puede asimilar igual. ¿Por qué? Como les decía al inicio y como decía el texto bíblico, nuestros pensamientos no son igual a sus pensamientos, ¿verdad? Entonces, era eso, esa conveniencia de que al ser Cristo el Hijo unigénito del Padre, solo un hijo tiene Dios, ¿verdad? Jesús. Entonces también convenía que fuera unigénito de la madre. La otra es porque sería ofensivo para el Espíritu Santo que no lo fuera, pues fue su sagrario y no era decente de que fuera profanado por ningún varón. Repito, Mari, ajá. perdona, ¿no fue San Agustín? No fue San Agustín, se me acaba se me fue el nombre, estoy tratando de acordarme. O sea, Agustín fue el que había dado toda toda la postura de María, virgen durante, virgen antes y virgen después del parto. Pero Sí, no sí, sé San Agustín obviamente ahí tuvo mucho que ver, pero esta parte, si no me equivoco, fue
Fue de San Ambrosio, ¿verdad? Que fue el que, el que lo formó, pero no sé quién más. Bueno, Santo no es. Tomás de Aquino, ya. Mm, Santo Tomás de Aquino. De ahí viene. Bueno, igual, cualquiera de ellos, ustedes buscan los pensamientos de Santo Tomás de Aquino, San Agustín, cualquier padre de la iglesia sobre la Virgen María, y van a encontrar esto y muchas otras cosas todavía mucho más profundas, ¿verdad? Y hermosas. Bueno, continuamos. Entonces, era por ser ofensivo al Espíritu Santo, de que no fuera, o sea, de que fuera profanado el vientre donde estuvo Jesús, ¿verdad? Que no fuera profanado, perdón, por ningún varón, ¿verdad? Entonces, María, recordemos que es ese sagrario, es esa nueva arca, el arca de la alianza en el Antiguo Testamento que guardaba lo más importante, ¿verdad? Para Dios, lo más importante del pueblo de Israel se guardaba ahí. Entonces, María viene a ser esa nueva arca y por lo tanto, aunque ya hubiera nacido Jesús, ¿verdad? No debía profanarse, se tenía que mantener íntegra, se tenía que mantener pura. Entonces, por eso no podía, tener más hijos, no podía tener relaciones con algún varón. El tercer punto, porque si no ofendiera la misma dignidad y virginidad de María, que fue conservada y acogida por el mismo Dios. Que les decía desde el inicio, ahí estaría ofendiendo, se estaría rompiendo esa misma promesa que ella desde pequeñita hace de mantener esa virginidad y de ofrecer esa virginidad a Dios. Y por último, porque ofendería al propio San José, ya que significaría que sería acusado gravemente de intentar manchar a aquella, a quien él mismo sabía por revelación del ángel que había concebido a Dios por obra del Espíritu Santo. Ven, entonces, por esto es que estas razones teológicas, ¿verdad? Es que se comprueba y se mantiene esa firmeza de María Virgen después del parto. Por todo esto, por todas esas ofensas que se pueden hacer a Dios, al Espíritu Santo, incluyendo al mismo San José, este, de manchar o de irrumpir, ¿verdad? En esa dignidad, en la virginidad de María, al traer a Jesús al mundo y de que pudiera tener más hijos, definitivamente ahí no cabía la opción, no cabía la opción. Entonces, se dice que hijo primogénito, no solamente porque fue el primero, sino se usa también para expresar que es hijo único, ¿verdad? Hijo único. Generalmente uno dice, ah, sí, es el primogénito, entonces de que es el hijo mayor, entonces ya uno sabe que hay más hijos, ¿verdad? Pero en ese momento no solamente se utilizaba por ser el mayor, sino porque tal vez era el único hijo que tenía una pareja. Entonces, primogénito y unigénito, ¿verdad? Unigénito de Dios, unigénito de la madre, porque así convenía para Dios, para su plan de salvación. Y luego dice que el uso de la expresión hermano y hermana, que era lo que les decía, ¿verdad? Se usa para diferentes grados de consanguinidad, ¿verdad? Para primos, para tíos, todo eso, ¿verdad? Entonces, no directamente hermanos, hermanos, en- se utiliza para todo, para todos. Entonces ahí se ratifica todavía más esa virginidad después del parto. ¿Alguna duda, algún comentario hasta el momento? Ya vamos terminando. Muy claro, Gaby. Ok, qué dicha entonces. Bueno, vamos a ir concluyendo. Interpretar aspectos más allá
de lo explícito, ¿verdad? De lo que está en las Sagradas Escrituras, es una riqueza que tiene nuestra Madre Iglesia Católica por el depósito de la fe, que les decía hace un ratito, por esa parte de la santa tradición, por esa historia que se viene transmitiendo desde los primeros siglos, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, esa tradición se pasa de boca en boca, ya luego se pone por escrito, y aún así el día de hoy lo seguimos transmitiendo de las dos formas, ¿verdad? Lo seguimos transmitiendo. Y esa es la parte rica de nuestra iglesia, ¿verdad? Que a través de nuestras sagradas escrituras y todo eso nosotros podemos ir conociendo todas estas cosas hermosas que la iglesia nos da y sobre todo, hablando específicamente sobre María. Entonces, por ese depósito de la fe que tiene nuestra Madre Iglesia, entonces nos hace que nosotros tengamos la responsabilidad de conocer también estos escritos, estos libros, estas interpretaciones válidas. Ojo con lo que estoy diciendo, interpretaciones válidas. ¿Por qué válidas? Porque ustedes se meten ahora a internet y buscan algo sobre esto y les va a salir cualquier cantidad de tonteras que nada que ver, ¿verdad? Hasta de que fue por una abducción extraterrestre, de que María tuvo a Jesús, de que, bueno, de todo van a encontrar. Entonces, por eso se dice que interpretación válida. Les mencioné a la Catalina Emmerich, les mencioné padre Ildefonso Rodríguez, son personas, han sido personas que el Espíritu Santo les ha dado una gracia especial de ser, de tener visiones, de tener este contacto místico con Dios, ¿verdad? Que les permite ver cosas que otros no podemos. Pero ¿por qué se los permite a ellos? Para ayudarnos a nosotros a entender muchas otras cosas, ¿verdad? Y adentrarnos un poquito más en estas cosas. Entonces, por eso es responsabilidad, oigan la palabra, es responsabilidad nosotros acercarnos a estos escritos y a estas interpretaciones, a esto que leemos o que escuchamos, pero de forma responsable, porque es parte de lo que nos ayuda a nosotros a entender y a fundamentar, a fortalecer nuestra identidad cristiana. El que estemos estudiando los dogmas no es solo porque es el mes de María, porque, ay, qué bonito, ¿verdad? Es que necesitamos conocerlo, necesitamos saber, no es solo decir, Daisy fue virgen antes, durante, después del parto, y ya. Y nos preguntan, ¿y usted sabe por qué fue eso? Y nosotros, de ahí no, porque así me lo enseñaron en catecismo desde muy pequeñitos, ¿verdad? Eso es lo que nos enseñan en la iglesia. No, necesitamos saber un poquito más de estas cosas por responsabilidad, incluso por defensa de nuestra fe. Necesitamos saber esto, tener estos fundamentos de lo que es nuestra identidad cristiana. Los hermanos separados no aceptan estas cosas, ellos no quieren escuchar razones, no quieren nada, como les decía yo, nada que vaya más allá de la Biblia. Por eso es que nosotros tenemos este privilegio de que tenemos la santa tradición, de que tenemos este depósito de fe que nos ayuda a enriquecer y a comprender y acercarnos más a nuestra fe, acercarnos más a Dios a través de el Espíritu Santo que se ha manifestado en ciertas personas, en los santos, en papas, ¿verdad? Que nos ayudan a nosotros a entender un poquito más la escritura, a entender estos misterios. Entonces, por eso es que ellos no entienden de estas cosas porque no tienen tal vez esta parte, esa, como decir, esta riqueza que tenemos nosotros, de poder alimentar la palabra de Dios, poder alimentar lo que nos dice en Jesús palabra
lo que leemos diariamente, lo que escuchamos cuando vamos a la Eucaristía, con todos estos ejemplos de santidad, ejemplos de gente que se ha dejado utilizar por el Espíritu Santo para transmitirnos el mensaje de Dios y transmitirnos la verdad. Nosotros, además de que todos lo podemos entender, no todos lo podemos entender, ¿verdad? De una misma manera, tenemos la confianza de que es cierto lo que proclamamos. Tenemos la confianza de que lo que estamos escuchando, de lo que vemos sobre nuestra madre específicamente, podemos hablar de muchas otras cosas de la iglesia, pero estamos hablando de nuestra Madre María, este, tenemos esa confianza de que es cierto, de que la proclamamos como María, Madre de Dios, como María siempre Virgen, como esa Inmaculada Concepción. Todos los títulos que ella tenga, nosotros tenemos la plena confianza de que es por bendición de Dios, al ser ella escogida como la madre de su hijo. Y lo que nos dice la escritura y lo reafirma el magisterio de la iglesia, que María es virgen antes, durante y después del parto. Por eso mismo, por esa bendición y esa gracia que Dios tuvo en ella, escogida desde el primer momento de su concepción. Que eso lo vamos a ver de hoy en 8, si Dios lo permite. Eso nos lo va a compartir Miles, si Dios quiere, de hoy en 8, y ya vamos a ir entendiendo un poquito más toda esta parte. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto o Mari, algún comentario que quieran hacer. Adelante, Tati. un comentario que tan importante que es que tengamos muy al conocimiento nuestro y de mucha manipulación toda esta información, esta defensa a nuestra fe es realmente duro y realmente triste ver cómo nuestros hermanos separados se refieren a María como un vientre de alquiler, como si ella hubiera sido un contenedor nada más de Salvador y que Dios la hubiera desechado así tal cual. Entonces, lo que son estos dogmas, qué importantes son porque rectifican esa misericordia, esa grandeza que adquirió María ante los ojos de Dios. Lo podemos ver en el Magnificat, es que es imposible no verlo, como ella dice, el Señor ha hecho grandes Sí. cosas en mí, me llamarán bienaventurada todas las generaciones, por Dios, ¿dónde están esa palabra en esos comentarios tan duros, tan grotescos, tan incómodos, tan dolorosos? Entonces, para que no permitamos, hermanos, que estamos aquí, que ese tipo de comentarios lleguen a nuestros oídos, sin que nosotros no podamos defender a nuestra madre de esos duros dardos que tiran con veneno. Mucho es, también tenemos que tener, yo los mencioné hoy 8, tener caridad, pero también tenemos que tener mucho celo y mucho amor por Dios y por su obra y por María Santísima que nos fue dada. Así que pongamos todo mucha atención, tenemos que aprender mucho de todas esas enseñanzas para darle a ella el papel y el lugar que corresponde. Exactamente, Tati, exactamente. Si no es solo porque digamos, ay, sí, qué bonito este tema que estamos escuchando o esta formación que se está dando, no es solo así porque se nos ocurrió compartirla, no, es porque, como decía ahí, tenemos como cristianos, como católicos, la responsabilidad de conocer esto. Tenemos la responsabilidad de conocerlo para, como les decía, para poder defender nuestra fe y también vivirla de una mejor forma. Don Edwin, adelante. Mari, sí, no, que también con respecto a la virginidad perpetua de María, va también muy de la mano con lo que hace, no sé, el tiempo pasa tan demasiado rápido, pero calculo que tal vez hace unos 2 años y medio, 3 años, que se dio también hablando de San José, hablando de la castidad de San José. Y entonces está también muy unido
también de que, no, pero ¿cómo es que un hombre iba a estar tantos años y entonces, bueno, que no, pero es porque también era de la castidad de San José, entonces también ahí refuerza lo que es también la virginidad perpetua de María. Exactamente, y como les decía yo ahí en uno de los padres de la iglesia donde menciona esa parte, este es de las primeras intercesiones de María, ¿verdad? El interceder también por esa castidad, porque José también se mantuviera casto, porque estaba criando al Hijo de Dios, estaba criando al Hijo de Dios, entonces también necesitaba mantener esa pureza eh, para poder dar el ejemplo, por decirlo así, para poder darle el ejemplo a Jesús y también mantenerse en ese sentido, con esa pureza, en, no solamente de cuerpo, sino de alma, de espíritu, porque había sido también escogido por Dios. También él fue escogido, al igual que María. Solo que María sí tuvo una preparación todavía mucho más privilegiada y una gracia, como decía, y como sabemos, que ninguna otra criatura ha tenido, y yo creo que no tendrá, ¿verdad? Depende de los planes de Dios, pero nadie va a tener esa gracia tan especial como la tuvo María. ¿Alguien más? Sí, yo, buenas noches. Buenas noches, Yami. Me queda muy clarito y muy bonito. Y como decía Tati, de los hermanos separados, sí, pero lo importante es que nosotros sí tenemos ese entendimiento, lo que es Mamita María y lo que significa para nosotros, y nosotros la respetamos, la veneramos y todo. Lo que hay que pedir es por los hermanos separados, porque duele, en verdad duele, y como dijo Tati, cómo se expresan de ella, pero ellos todavía no entienden el significado y lo más importante que es nuestra mamá María. Eso es como, digamos, Jesús sufre y le duele porque también ella es la mamá de él y es nuestra mamá, porque ella no dijo en la cruz, Ujú. le dijo a Juan. He ahí a tu madre, o sea, nuestra, es de nosotros. Exacto. Y los hermanos separados no lo ven así y no saben lo importante que se están perdiendo y la ofensa que están haciendo a nuestro Señor Jesús y al Padre Celestial, porque es la mamá de él y nuestra. Entonces, lo que hay que hacer es orar por ellos, porque hay pobrecitos. No saben lo importante y lo valioso y lo sabrosísimo que es Ujú. entender nosotros lo que significa ella para nosotros. Buenas noches, Exacto. muchas gracias. Muchas gracias, doña Yami. ¿Alguien más que quiera comentar algo o hacer alguna pregunta? Bueno, voy a cerrar con un extracto de la exhortación Marialis Cultis de, de San Juan Pablo de San Pablo VI, perdón. Vamos a ver aquí. Nos dice, la veneración de los fieles hacia la Madre de Dios ha tomado formas diversas según las circunstancias de lugar y tiempo. Ante todo, es sumamente conveniente que los ejercicios de piedad a la Virgen María expresen claramente la nota trinitaria y cristológica, es decir, que en la Virgen María todo es referido a Cristo y todo depende de Él. En vista a Él, Dios Padre ha elegido desde toda la eternidad como Madre toda santa y la adornó con dones del Espíritu Santo, que no fueron concebidos a ningún otro. Es necesario además que los ejercicios de piedad
mediante los cuales fieles expresan su veneración a la Madre del Señor, pongan más claramente de manifiesto el puesto que ella ocupa en la iglesia, el más alto y más próximo a nosotros después de Cristo. Esto nos dice la exhortación apostólica Culto a María de Pablo VI. Ustedes pueden buscar esos documentos, pueden buscar sobre Ana Catalina Emmerich, pueden buscar ese libro de San Ildefonso Rodríguez. Es hermoso todo lo que él habla sobre nuestra madre. Es necesario que conozcamos más de ella, sin caer también, ¿verdad? En cosas incorrectas. Hay personas que tienen a María ahí de primero, ¿verdad? Y dejan de lado al mismo Jesús, dejan de lado al mismo Dios. Entonces, hay cositas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que tenemos tener mucho cuidado. Todo lo que tenga que ver con María, como decía aquí este extracto de la exhortación, tiene que ser cristocéntrico, tiene que ser trinitario, ¿verdad? Tiene que enfocarse en eso. Siempre de la mano con el ejemplo que ella nos da y esa intercesión. Entonces, como dicen ahí, a Jesús por María, ¿verdad? A Jesús por María. Entonces, vamos de la mano de ella, acercándonos cada vez más a Jesús y conociendo esta parte de la vida de ella, conociendo esta parte de lo que son los dogmas, nos acercamos más también a Jesús. No es solo acercarnos a María, conocer lo que ella pasó, lo que vivió, su gracia especial de Dios sobre ella, sino es que todo eso nos va acercando a nosotros cada vez más a Jesús. Bueno, si nadie va a comentar nada más, vamos a traer un momentito de oración. Gracias, Señor, porque esta noche nos has permitido acercarnos un poquito más a ti, profundizar un poquito más en ti a través del misterio de los dogmas de tu madre, a través del misterio de la virginidad perpetua de la Virgen María. Ayúdanos a fortalecer cada día más nuestro espíritu, nuestra alma en tu palabra, que al igual que María, al decir ese sí, al entregarse completamente desde muy pequeña, al ser ese sagrario para ese hijo tuyo, Señor, podamos nosotros tener ese ejemplo de sencillez, de humildad, pero sobre todo de entrega a tu dulcísimo corazón, de entrega a ese amor infinito que tienes para nosotros. Gracias, Madre María, porque intercedes por nosotros cada día, porque nos enseñas cómo seguir a tu Hijo, porque nos enseñas cómo acercarnos a Él, porque nos muestras cómo debemos actuar. Gracias por estar siempre con nosotros, por interceder por cada uno de nosotros. Y quiero que en esta noche especialmente pongamos en manos de nuestra Madre María, en manos de Dios, a todas esas mujeres que entregan su vida a Cristo,
que entregan su vida a través de votos de virginidad. A esas mujeres que son vírgenes consagradas o están en proceso de consagrar su virginidad completa a Dios, para que las sigas fortaleciendo, que les des la sabiduría para mantenerse siempre puras para ti, Señor. Gracias por dejarnos conocer más a tu madre y así acercarnos más a ti. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos despedimos de nuestra madre también. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén.